Genial. Ya, ahí quedó iniciado. Eh, Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas a esta actividad del Diplomado de Alfabetización Académica, Escribir en la Universidad, versión 2025. En esta oportunidad damos la bienvenida al doctor Enrique Sologuren, quien ha tenido la amabilidad de participar hoy día como conferencista con una presentación que son parte de sus investigaciones titulada Modelos retóricos discursivos para la comunicación profesional clara, géneros y disciplinas en conexión. Para nosotros, bueno, Enrique es un conocido, ¿cierto? Investigador chileno que ha participado en muchas de las actividades que hemos desarrollado en la cátedra. De hecho, de un curso en este mismo diplomado hace un tiempo atrás, justamente el curso de géneros discursivos. Y ha tenido siempre la buena disposición para participar en todas las actividades que la Cátedra UNESCO ha realizado. De hecho, fue coordinador también de una de las subsedes de la cátedra. En términos más formales, el doctor Enrique Sologuren es doctor por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Letras Hispánicas por la Universidad Católica de Chile. Ha investigado y publicado en múltiples revistas, ¿cierto? Y también capítulos de libro, con los temas de análisis de géneros discursivos, variedades del español en contextos académicos y profesionales, didáctica de las lenguas y lingüística de la variación. Tiene distintos productos académicos en términos de proyectos, como decía, de publicaciones. Hemos colaborado también en distintos proyectos junto con Enrique. Y sus intereses en general en el ámbito teórico y aplicado apuntan a la literacidad en dominios específicos como en la ingeniería, la medicina, la ciencia, la educación, el derecho, en particular en los procesos de lectura y escritura a través del currículum. Tiene un foco muy fuerte en lo que es lingüística aplicada, específicamente la didáctica de las lenguas, y ha participado en la organización de distintos eventos a nivel nacional y también internacional. Actualmente se desarrolla como coordinadores, Enrique, de ALET. Sí, delegado para Chile. Sí, Eso, delegado para Chile de ALET, gracias. Y sí. trabaja, ¿cierto?, actualmente en la Universidad de los Andes, donde también está involucrado en el próximo Congreso Internacional de Hispanistas que se va a desarrollar en la próxima semana. Hemos publicado juntos, hemos tenido la ocasión de compartir ideas, ponernos acuerdos y desacuerdos por escrito y hemos podido tener una amplia relación, ¿cierto? Con Enrique. Y solo para cerrar, fue mi tesista doctoral, así que estoy muy orgulloso de cómo Enrique hoy en día se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Bien, dicho todo lo anterior, agradezco nuevamente a Enrique y le doy la palabra para que comience con su conferencia. Muchas gracias, René. Gracias por la invitación. Agradezco a la Cátedra UNESCO esta instancia. Es una alegría estar acá viendo a exalumnos, colegas, alumnos y exalumnos también de las versiones anteriores del diplomado. Ahí veo también, saludo a Carolina, también Merino, y a todos los que están acá, también porque es volver a la casa, ¿no? Siempre, eh, como decía René, una relación de amistad y de académica muy fuerte con la Cátedra UNESCO y con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, así que muy contento de estar acá y de en esta media hora comentarles algunos elementos de los que he estado trabajando también con algunos, con colegas, tanto con colegas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como otras universidades también. Bueno, entonces voy a partir para que tengamos un tiempo para aspectos bien importantes, que es preguntas que les puedan surgir a ustedes, discusiones, etcétera, que creo que puede ser también bien valioso. ¿Ah? Y en especial para los del diplomado, como todos estos elementos también
se visualizan en lo que ustedes han estado aprendiendo. Bien, bueno, yo he querido, mis intereses investigativos se han ido un poco orientando hacia el mundo profesional, la comunicación profesional, y ahí aparece efectivamente la comunicación clara, que es un paradigma, digamos, reciente, no tan reciente, reciente para nuestro país, pero digamos como modelo, digamos, para pensar los textos relativamente recientes. Dentro de ese contexto, entonces, bueno, como punto de partida, efectivamente, cuando empezamos a hablar de la claridad, eh, esto no es nuevo, ¿no? No es algo absoluto, no es para nada nuevo, ¿no? Pero ha tenido un auge muy importante en los últimos años debido a diversas razones. La claridad es una de las propiedades de la expresión, ¿no? Eh, Ortega y Gasset decía, la claridad, decía, ¿no es cierto?, es la cortesía del filósofo, mostrando esta relevancia que tiene esta propiedad de la expresión. Además, efectivamente, cómo se conjuga con otras propiedades de la expresión, como la adecuación, la concisión, etcétera, la corrección, y ya desde mucho tiempo también otros autores han hablado o han referido a esta propiedad, ¿no? Como Pascal, que dice, hubiera escrito una carta más corta, pero no tuve tiempo, ¿no? Esta cita me gusta bastante porque muestra efectivamente las dificultades, ¿no? Otro elemento que ha sido una preocupación de mi programa de investigación, además de la claridad y efectivamente la escritura, las dificultades que enfrentan los escritores, ¿no? Y un tercer elemento también son los géneros del discurso, ¿no? Que también ya están en la lingüística del texto desde Aristóteles, en la retórica, ¿no es cierto?, cuando se plantea el ser, se dice, de plurales maneras, y efectivamente entonces en la retórica podemos apreciar ya la concepción y la conceptualización de lo que es un género del discurso, ¿no? Entonces, estos tres puntos de partida, claridad, dificultades de la escritura, por ejemplo, lo que hablaba Pascal, asociado a la síntesis, y los géneros del discurso. En ese contexto, entonces, una de mis preocupaciones muy importante, que yo trabajé en mi tesis doctoral con René, justamente fue la enseñanza de la lectura y la escritura en el subsistema de educación superior, ¿no? Y efectivamente esto tenemos que visualizarlo, y dentro de la cátedra UNESCO, ¿no es cierto?, una preocupación importante que es en todos los niveles, ¿no? La escritura en el ámbito escolar y la escritura en ámbitos especializados. ¿No? Y en ese sentido, entonces, la indagación de los ámbitos especializados y profesionales también se requiere, ¿no? Se requiere teniendo en cuenta que estamos hablando de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. En ese sentido, entonces, los estudios relacionados con los dispositivos de enseñanza de la lectura y la escritura en educación superior han sido uno de los temas también más relevantes y que han sido promovidos por la Cátedra UNESCO. Ya la sistematización de estos dispositivos. En paralelo a esto, se ha desarrollado también, estamos en un nuevo escenario actualmente donde ya hay un campo bastante fuerte de desarrollo de los estudios interdisciplinarios de la escritura. Por otro lado, el valor que tiene la escritura para el desempeño académico, que efectivamente se ha ido demostrando la importancia que tiene la escritura como un indicador y como un predictor de desempeño académico. Además, los dispositivos de apoyo y acompañamiento estudiantil con foco en la equidad, en la inclusión, es otro elemento, y efectivamente también las alfabetizaciones múltiples, donde
los textos en el siglo XXI imponen demandas incrementales para el sistema, cada vez más incrementales para el sistema cognitivo humano. Entonces, todos estos antecedentes nos muestran efectivamente esta necesidad de que ya lo sabemos, el proceso de lectura y escritura no es algo que queda solamente relegado a la escolaridad, sino que también se desarrolla en otros entornos que no son efectivamente o necesariamente escolarizados, como en la universidad, donde puedo tener cursos, ¿no es cierto?, y seguir una malla curricular, o en el sistema escolar, sino que también en el ámbito profesional, y en ámbitos altamente especializados también vamos a encontrarnos con desafíos y dificultades en torno a la escritura y con lo que nos convoca también, que es la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, con necesidades del punto de vista de seguir formándose en el campo profesional. Bueno, la relevancia de todo esto se asume por la comunicación para el siglo XXI, ¿no? La comunicación para el siglo XXI, digamos, impone varios desafíos. Las profesiones no son lo mismo que antes, ¿no es cierto? Es decir, todas las profesiones como la ingeniería, la misma educación, la pedagogía, y todas tienen diferentes prácticas y facetas disciplinarias, eh, han ido cambiando y han ido tomando más relevancia. Antes se planteaba, ¿no es cierto?, no, es que solamente las profesiones que están en el centro del mercado lingüístico, ¿no es cierto? Por ejemplo, un guionista, para un guionista muy importante, el lenguaje, la escritura. Para otro profesional no, como un ingeniero, no es necesario, ¿ya? Y efectivamente eso ha cambiado, o sea, efectivamente ahora todas las profesiones, las actividades de lectura, las prácticas de lectura y escritura son importantes y son necesarias. Eh, el marco de escribir en las disciplinas es también otro elemento relevante de justamente entender que el proceso de escritura académica y de escritura en general no es algo monolítico, no es algo que se aprende de una vez y para siempre, ¿ah?, sino que efectivamente requiero ir enriqueciendo el repertorio constantemente, el repertorio de habilidades comunicativas. Además, la comunicación a través de diferentes culturas, eh, que es un hecho en la actualidad, y también eh, las agendas globales y las políticas globales que plantean los organismos internacionales, ¿no es cierto?, con ciertos desafíos para el 2030, como por ejemplo, si tomamos solamente el objetivo 4 de la ONU, que para el 2030, ¿no es cierto?, plantea eh, que todos los adultos puedan contar con competencias de lectura y escritura, ¿no?, y tengan una alfabetización que les permita participar en la sociedad. Y además muchos estudios también de la OCDE que han mostrado esta relevancia y este aumento de las matrículas universitarias, donde efectivamente las poblaciones universitarias requieren nuevos apoyos en este siglo XXI, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, eh, nos lleva a preguntarnos, bueno, la escritura académica, la escritura profesional, ¿qué implica? ¿Qué diferencias existen al respecto, no? Y la escritura académica sabemos que se restringe o está relacionada con el discurso especializado académico y cuyos participantes busquen compartir su conocimiento. Se trata de todo ejercicio de composición por parte de los individuos que pertenecen a ese ámbito y cuya principal audiencia son miembros de esta misma esfera. En cambio, en el discurso profesional hablamos ya de prácticas discursivas más dinámicas que están desarrolladas en contextos sociales multidimensionales y que en ocasiones se sobrecruzan y entrecruzan, ¿no?
y que por lo tanto se vuelve difícil diferenciarlo del discurso académico y especializado, porque en el fondo efectivamente confluyen diferentes tipos de discurso en el discurso profesional. No hay una sola forma y no hay solamente discurso académico. Se trata entonces, no obstante, de discursos ligados a instituciones profesionales que generan interacciones diversas entre los miembros de la institución, con miembros de otras instituciones o con clientes o destinatarios ajenos a dicha institución. Bueno, y otro elemento entonces para ya ir entrando en el terreno es que también los géneros están cambiando. Y aquí yo les coloco un ejemplo extremo, en el fondo esto igual es un ejemplo extremo, ¿no? En el sentido de, este es un pantallazo de la sentencia más linda del mundo, ¿no? La conocida como la sentencia más linda del mundo. No sé si ustedes la han escuchado hablar en Colombia, que efectivamente la Corte, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional de la República de Colombia escribe una sentencia destinada a un niño, ¿no?, a un niño para explicarle efectivamente el caso y lo que pasó, ¿ah? Donde primera vez, ¿no es cierto?, es inédito en el sistema judicial que ocurre eso, ¿no?, donde la Corte le manda un mensaje al niño y escribe la sentencia en una versión para un niño, efectivamente para un niño en concreto, pero para todos los niños. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque es un ejemplo, ¿no es cierto?, que en el siglo XXI, ¿no es cierto?, las demandas, las exigencias de la ciudadanía actuales son distintas, ¿ah? Y en ese sentido han ido generando las demandas y las nuevas exigencias han ido produciendo ciertos cambios en los géneros o creando nuevos géneros, ¿ah? Y ese es un elemento relevante a tener en cuenta en el sentido de que, claro, aquí se creó un nuevo género, ¿ah? Es una sentencia, pero redactada para un destinatario en específico, ¿no? Pero si vamos a un ejemplo menos extremo, en el sentido de que una sentencia común y corriente también está siendo afectada por efectivamente exigencias actuales, ¿no? Y en ese sentido entonces se están produciendo cambios en los géneros. Y de ahí la necesidad, ¿no es cierto?, de investigar estos aspectos, ¿no? Entonces los desafíos del siglo XXI requieren de lectores, escritores y oradores expertos en todos los ámbitos, ¿ah? No solo en, como habíamos hablado, como yo les había contado, ¿no es cierto?, si nos vamos a una teoría sociolingüística clásica, ¿no es cierto?, del mercado lingüístico, no solo periodistas, guionistas, profesores, ¿no?, sino que todos los ámbitos requieren de oradores, lectores y escritores expertos en todos los ámbitos, ¿no? Y de ahí viene la necesidad de poder establecer una relación entre la comunicación clara y la escritura profesional, ¿no? Entendiendo que la comunicación profesional es también como habíamos hablado, un concepto bastante escurridizo, ¿no es cierto? Y una noción que abarca una serie de diferentes tipos de actividades, de variedades de soporte, variedad en soporte, variedades en género, variedades en recursos, ¿ah? Entonces, efectivamente, también implica o agrupa eh, diferentes actividades creativas, ¿no es cierto?, que ocurren en el trabajo. Y por su parte, la comunicación clara significa, o la podemos definir como transmitir de forma directa, transparente, simple y eficaz información relevante para la ciudadanía, que se adapta a diferentes canales actuales y a sus especificidades y se focaliza en el derecho a comprender que tienen las personas, ¿no? Efectivamente, la comunicación clara tiene una orientación hacia la ciudadanía, pero efectivamente la comunicación clara no es solo hacia la ciudadanía, es hacia
diferentes audiencias, ¿no? Diferentes tipos de audiencias. Y por eso los usuarios de los textos nos podemos tener usuarios expertos, usuarios avanzados y usuarios principiantes, y podemos generar otros perfiles, otros criterios, otras categorías, pero en el fondo la comunicación clara tiene que ser tanto de experto a experto, ¿no es cierto?, como de experto a principiante o experto a semilego, o de experto a, ¿no es cierto?, alguien que tiene mayor conocimiento del tema, es decir, en múltiples tipos de relaciones comunicativas, la comunicación clara tiene que estar igual, aunque no se dirija a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, entonces, el ámbito de la comunicación clara se va abriendo y se va expandiendo más. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, efectivamente, cuando hablamos de comunicación clara, no es lo mismo que comunicación fácil, ¿no? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, los expertos disciplinares, de expertos de la disciplina, a veces son reacios a la comunicación clara porque piensan que se va a bajar el nivel, ¿no? Se va, digamos, ser claro significa bajar el nivel o sacrificar aspectos que tienen que ver, que son propios de la disciplina, y efectivamente la comunicación clara no significa eso, ¿no es cierto? Sino que significa justamente uno de los aspectos centrales de la escritura, como efectivamente tenemos una comunicación que es más efectiva, una comunicación que nos permite establecer una relación comunicativa más eficaz. Bueno, todo este contexto, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucede con la escritura profesional, me llevó a desarrollar estas preguntas de investigación. Estas son, obviamente, acá yo les voy a mostrar una panorámica, no todos los resultados, los voy a remitir a los diferentes artículos donde ustedes pueden ver los diferentes resultados, donde se han publicado los resultados de este Fondesit que ya finalicé ahora hace poquitos meses atrás, ¿no es cierto?, donde establecemos, bueno, qué géneros son los más difíciles, cuáles géneros son más difíciles de escribir para profesionales de la medicina, el derecho, la ingeniería, la educación, la ciencia agrícola, cuáles son los propósitos comunicativos que tienen estos géneros, cómo se organizan, y ahí está efectivamente un primer elemento que tiene que ver con indagar en el nivel retórico discursivo de las lenguas, ¿no? Y en este caso el español. Con la lingüística aplicada, ¿no? El siguiente, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Pero el 3 mucho más ya enfocado en la lingüística aplicada, que es el área donde yo me he desarrollado, y él con la disciplina, ¿no es cierto?, con la que estoy comprometido, que es en el fondo la lingüística al servicio de la sociedad, ¿no? Bueno, géneros y dificultades de producción textual. ¿Cuáles son las principales dificultades o problemas de escritura que advierten los escritores profesionales en ejercicio, los escritores en formación y los usuarios de estos textos? De qué forma estas dificultades están relacionadas con variables sociosemióticas tales como la organización retórica, el contexto de producción, los medios de comunicación, los participantes, y género y alfabetización profesional, literacidades, ¿no? De qué manera orientar iniciativas y estrategias formativas en escritura profesional, y comunicación clara en ámbitos profesionales gravitantes para la sociedad chilena, como son estas profesiones, digamos, tan relevantes, cruciales para el desarrollo de los países, como el profesor, por ejemplo, ¿no es cierto?, el profesor de colegio, que es el profesor como escritor, que es un área importante de indagar, la ingeniería, los ingenieros, la ingeniera, abogadas, médicos, etc. Entonces, los objetivos han sido aportar con la descripción de géneros discursivos profesionales en lengua española y generar instrumentos curriculares que colaboren con iniciativas de alfabetización profesional y comunicación clara
en ámbitos profesionales gravitantes para la sociedad chilena, ¿no es cierto? Con esos dos focos, desde la lingüística aplicada, por un lado, aportar con la descripción y aportar en la descripción de un nivel que, digamos, ha sido desatendido, ¿no? En los estudios también dentro del marco de la comunicación técnica y de la comunicación clara, también efectivamente el nivel retórico discursivo es el que ha sido más desatendido, ¿no? Si nos remontamos en Europa, ¿no es cierto?, que todos estos procesos están muy desarrollados, efectivamente lo que más donde se coloca el foco al principio, efectivamente, es en la sintaxis, por ejemplo, en la terminología, pero sabemos que efectivamente esos no son los únicos elementos que van a dar claridad a un texto o que son relevantes a la hora de la producción de texto, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué sucede con niveles que van más allá de lo léxico y de lo léxico gramatical, ¿no? Y de lo sintáctico? Bueno, y acá ustedes pueden apreciar objetivos ya específicos que han tenido que ver con, bueno, primero identificar cuáles son estos géneros profesionales más difíciles, clasificarlos, definirlos, determinar su organización retórico-funcional, ¿no es cierto? Ahí siguiendo la escuela de Swales, Batia, de las lenguas con los propósitos específicos. Caracterizar las principales dificultades que profesionales, estudiantes y usuarios reconocen en la producción de estos géneros, relacionar estas dificultades con otras variables sociosemióticas y proponer itinerarios formativos empíricamente fundamentados que permitan sustentar propuestas formativas en alfabetización profesional. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno va a los manuales, a la manualística. Ustedes hagan el ejercicio de ir a la manualística de todo tipo de las instituciones, muchas no tienen, ¿ya? Y las que tienen guías, guías para redactar documentos, guías para redactar informes, ¿no es cierto? Guía para escribir una sentencia. Vamos a encontrar, generalmente no hay lingüistas en esas guías, ese es un elemento, y generalmente, ¿no es cierto?, las guías están elaboradas sin fundamento empírico, sin investigación de los textos reales recolectados en contextos ecológicos. Entonces, o se basan meramente en ejemplos, las menos, y efectivamente muchas se basan solamente en lo que cree el profesional, ¿no? Que por supuesto puede ser útil, pero un conocimiento, ¿no es cierto?, que le faltan criterios lingüísticos, ¿no? De ahí la necesidad entonces también de proponer ciertos elementos que entren en juego ahí, ¿no? Por eso esto implica un enfoque metodológico que es multietapa, tiene también varias etapas y varios instrumentos, donde las tres macrocategorías fundamentales efectivamente son el género, las dificultades de redacción y la alfabetización profesional, con un corpus que básicamente es autocompilado en dos sentidos, es decir, con discurso profesional tenemos la ventaja que, digamos, muchas cosas las podemos extraer de las mismas páginas web institucionales. Entonces, no así que en discurso académico, donde los géneros son más ocultos, son géneros que no están publicados y es más difícil acceder a las aulas universitarias, ¿no? Y efectivamente entonces tiene esa ventaja, pero no en todos los casos, ¿no? Entonces por eso también se recurre a la autocompilación, entendida también como los informantes clave, digamos, los participantes clave de la investigación puedan aportar textos, ¿ah? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los profesores, ¿no?, en el sistema escolar, porque efectivamente muchos textos que ellos producen no están publicados en ninguna parte, ¿no? Entonces ahí sí es distinto en el ámbito judicial, donde uno entra
a la página web del Poder Judicial y puede encontrar textos propios de esa área. Todo esto, bueno, dentro del marco de un análisis del género situado, es decir, un análisis del género situado no solo se preocupa de los textos, sino que también se preocupa de, efectivamente, de los sujetos, de los participantes, es decir, de los autores. ¿Ah? Por eso, efectivamente, etnográficamente informada, en el sentido que recoge información valiosa desde los miembros de las comunidades, ¿no es cierto? Y en ese sentido se apega a una textografía, en el sentido, ¿no es cierto?, que no es un análisis de corpus, digamos, descarnado, ni tampoco es solamente etnografía, ¿no es cierto?, sino que combina elementos de ambos elementos para evitar el sesgo textual, ¿no?, lo que Lillich llama el sesgo textual. Y efectivamente tener una comprensión más profunda de los textos. ¿Sí? Bueno, eso nos lleva a diferentes etapas de la investigación. Primero, el acercamiento a la comunidad disciplinar a través de entrevistas, ¿sí? El análisis multidimensional del corpus multigénero, ¿no es cierto?, formado por varios géneros, el análisis de las prácticas de lectura y escritura que se realizó a través de una encuesta, el análisis de los géneros más difíciles del corpus multigénero, que además se pidió, ¿no es cierto?, a evaluadores entrenados que evaluaran los textos, y la integración de los datos, ¿no?, que es uno de los elementos más complejos de desarrollar, ¿no?, para poder obtener descripciones que sean ecológicas, agregables, replicables y basadas en datos, y entonces aporten de manera empírica al levantamiento de propuestas formativas. Aquí esto nos llevó a dos cuestiones importantes, que, bueno, por un lado la calidad textual, un poco, ¿no es cierto?, problematizar la noción de calidad textual que entendemos por calidad textual, y por otro lado nos llevó al concepto, ¿no es cierto?, de las tradiciones discursivas, efectivamente en el sentido de que cada disciplina tiene una tradición, ¿no?, responde a una tradición particular, a un modo de hacer y de decir, y efectivamente también cómo se tensionan y cómo se dialoga con esas tradiciones discursivas, ¿no? Bueno, un primer elemento entonces fueron los géneros discursivos más difíciles, ¿ya? A partir de la entrevista a profesionales de reconocido prestigio, nosotros pudimos decidir obtener cuáles eran los géneros discursivos más difíciles en los que nos íbamos a concentrar, ¿no?, el trabajo, ¿no?, donde nos íbamos a enfocar, y los géneros discursivos más difíciles reconocidos por los profesionales del área efectivamente fueron la sentencia, la demanda, el caso clínico, el artículo de revisión, el artículo disciplinar, la guía didáctica y el informe técnico, ¿ah? Nosotros nos concentramos en la sentencia, en la demanda. En estos últimos tiempos hemos estado concentrados en la sentencia, en la demanda, en el artículo de revisión médico, en la guía didáctica, en el caso de educación, en la guía didáctica, en el caso de medicina, en el artículo medio de revisión, y en el ámbito judicial, en la sentencia, en la demanda, y en ingeniería, en el informe técnico, ¿sí?, que ya lo habíamos trabajado por ejemplo, en mi tesis doctoral. Entonces, bueno, estos son los géneros más difíciles, ¿no?, los reconocidos como géneros más difíciles. Eso nos llevó a establecer el corpus, ¿no es cierto?, recolectar ejemplares de estos géneros, desarrollar los modelos, pilotear los modelos y validar los modelos, ¿ya? Y eso nos llevó a poder proponer los modelos retóricos, ¿no? Acá ustedes pueden encontrar ejemplos de las investigaciones donde están propuestos los modelos retóricos, ¿ya? Por ejemplo, el de la sentencia y la demanda todavía no está disponible en línea, está aceptado el artículo,
va a salir en la revista Lengua y Sociedad prontamente. Ya hay algunas investigaciones sobre la terminología, que es un elemento que hemos tenido que indagar, y que ha sido relevante indagar, pero efectivamente desde una dimensión comunicativa, ¿no? Entonces, ya también hay aspectos relacionados con la terminología. Acá ustedes pueden encontrar también el modelo de la guía didáctica, el modelo retórico discursivo para el área de educación, el género guía didáctica, el artículo de revisión médica, ¿no es cierto?, que también está por salir en la revista Panacea, el informe de caso, que es uno de los subtipos del informe técnico que está en estudio filológico, y también el artículo disciplinar en derecho, que ya había sido abordado en investigaciones previas, que también ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, ya hay algunos modelos retóricos que ustedes pueden encontrar que están publicados, ¿no?, en las revistas, ¿no es cierto?, en las comunicaciones. Entonces, bueno, primero establecer los modelos, ¿no es cierto? Y nosotros somos defensores de proponer modelos retóricos. Acá ustedes tienen un esquema simplificado del modelo retórico discursivo de la sentencia, ¿no? Porque no tiene que ver solamente la generación de un modelo retórico discursivo, no tiene que ver solamente con, ya, después esto yo lo voy a usar para enseñar escritura legal, ¿no?, que por supuesto es súper importante, por ejemplo, en programas de doctorado en Derecho, donde ya se está usando, se están usando estas propuestas que no existían, que nuestro equipo ya la ha puesto a disposición. Pero no es solo por eso, digamos, además de razones teóricas para el español de especialidad, también es un recurso analítico muy importante, ¿no? Tal como plantea Bhatia, es decir, un modelo retórico discursivo me puede permitir, al tener explicitado las movidas, las macromovidas, los pasos, poder efectivamente ser un recurso analítico que permita la crítica, que permita ir observando ciertos cambios en los géneros, y que permita entonces también efectivamente cómo se van dando la creatividad, ¿no?, dentro del marco de una tradición discursiva, ¿no? Y aquí tenemos el modelo de la sentencia, que tiene 3 macromovidas, 5 movidas y 11 pasos, que lamentablemente no puedo profundizar acá, pero ustedes pueden después leer los artículos, o por ejemplo el modelo discursivo de la sentencia, ¿no?, que son géneros desafiantes, y efectivamente han sido géneros desafiantes, en este caso la demanda, que tiene 6 macromovidas, 6 movidas y 14 pasos, teniendo en cuenta que el género discursivo demanda constituye el acto procesal por excelencia, ¿no?, para iniciar formalmente un proceso judicial, ¿no? Y la demanda entonces se configura como un género de discursivo con una función específica de iniciación procesal, que se distingue por su formalidad, su carácter de solicitud judicial activa y su papel articulador entre los hechos y el derecho invocado, ¿no? Poseen alta estabilidad, pero es interesante también hacer notar que hay varios elementos y hay varios usos particulares y mecanismos discursivos que se utilizan en una sentencia y en una demanda, por ejemplo, asociados con la narración, ¿ah?, que son bien relevantes desde el punto de vista para investigar la innovación en los géneros, cómo van cambiando y cómo se va dando esta innovación, ¿no? Si nos vamos al ámbito de la educación, la guía didáctica, ¿ya? Y la guía didáctica también es interesante porque es un género, digamos, que está anclado en el aula, ¿ya? Es un género, digamos, que se articula con el aula, que podría funcionar de manera independiente, pero muchas veces, ¿no es cierto?, depende del macrogénero clase, ¿ah? Eh,
Y un aspecto muy importante de la guía didáctica, del corpus de guía didáctica que nosotros pudimos notar, es que efectivamente utiliza un formato tradicional. Una gran parte de estas guías didácticas siguen utilizando un formato tradicional, pero en digital, ¿no? Es decir, se conserva el formato tradicional de la guía como el recurso, ¿no es cierto?, como la guía que entrega el profesor a su alumno, ¿ah? Que efectivamente esto tiene consecuencias bien importantes para los diseños instruccionales, por ejemplo, para proponer eh, recursos de autoinstrucción. ¿Mm? Entonces, efectivamente, acá no está el modelo completo, ¿ya? El modelo completo de la guía didáctica es más amplio, pero es para que ustedes vean las movidas, ¿no es cierto?, que está formado por 4 movidas, ¿no? Preparar el aprendizaje, presentar actividades y sus respectivas instrucciones, habilitar el proceso de aprendizaje y habilitar el proceso de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y donde esta movida, más bien, porque el género guía didáctica no necesita macromovida, entendida como una unidad retórica mayor, ¿no? Que sí necesitan textos de mayor extensión, como un artículo científico, una demanda, una sentencia, como la guía didáctica algo más acotado en términos de extensión. No se fue necesario proponer macromovidas para este género, ¿ah? Pero sí en la movida 4, interesante que eh, efectivamente dentro del corpus es una movida que está menos presente que las otras, ¿no? Y que efectivamente es una movida que podría eh, reforzarse teniendo en cuenta los propósitos de la clase, ¿no?, que está planteando el profesor, ¿no? Y el modelo retórico discursivo del artículo de revisión médica, que aquí ustedes también pueden darse una panorámica, ver una panorámica global de lo que implica el artículo de revisión médica, donde efectivamente está compuesto por 6 macromovidas, 12 movidas y 14 pasos, ¿no? Cuando hablo de macromovida, movida y paso, estoy hablando de unidades retóricas que expresan propósitos comunicativos. Una macromovida o un macropropósito, una movida, un propósito particular como introducir al lector en la investigación, y un paso ya refiere a un micropropósito que permite la realización de un propósito y que a su vez a través de las movidas permite la realización de macropropósitos comunicativos, ¿no? Entendiendo que se trata de un género que persigue ciertos eh, objetivos, como en este caso el artículo de revisión, poder dar cuenta de investigaciones y de resultados en un área en específica, ¿no?, como un género desafiante para el área de la medicina, ¿no? Bueno, entonces, si nos vamos luego de este primer paso, bueno, definamos los modelos retóricos discursivos, ¿no? Eh, Definamos estos modelos, de qué se tratan, ¿no? Cuáles son sus características. Otro paso implica poder sistematizar las dificultades de producción textual. Y a través de la entrevista, ¿no es cierto?, de la parte etnográfica, pudimos agrupar las dificultades en estos 7 grupos, ¿ah?, de dificultades. Y para después poder contrastarlas con la encuesta, ¿no?, que la encuesta de otra manera también indaga en estas dificultades, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer grupo, digamos, unos primeros 7 grupos que nos muestran estas dificultades de producción textual asociados, por ejemplo, con la estructura textual, y eso en la encuesta se manifiesta, los estudiantes se manifestaron más preocupados de la estructura textual, la selección del contenido y la cohesión textual, donde los especialistas estuvieron más
preocupados de efectivamente esos aspectos. El vocabulario especializado y el grado de formalidad, la síntesis del mensaje, presentar los textos de forma original que atraigan al lector. Este grupo es muy relevante, ¿ya? No se ve muy reflejado en la encuesta, pero es un grupo muy relevante. Evitar errores de ortografía u otros, encontrar ejemplos de este tipo para utilizarlo como modelo y saber quién va a leer este texto y cómo dirigirse a él, ¿no? O sea, es decir, la audiencia y la adecuación a la audiencia. Esto fue las dificultades que detectaron los profesionales de reconocido prestigio en cada una de las áreas cuando nosotros los entrevistamos. ¿Qué pasó en la en la encuesta de escritura profesional? Parto con los ciudadanos, fíjense, los ciudadanos, la encuesta de escritura profesional se aplicó a 3 grupos distintos, ¿no? A ciudadanos, que es decir, personas que fueran 18 años, ¿no es cierto? Que tuvieran 18 años o más, que no fueran estudiantes de ninguna de estas áreas, ni tampoco ni profesores de ninguna de estas áreas, ni tampoco especialistas en ninguna de estas áreas, ¿no? Este grupo entonces se le preguntó qué caracteriza un texto bien escrito, ¿no? Y si se fijan, el rasgo que sale con el 53% es que sea claro y fácil de leer, coherente y cohesionado, ¿ah? El vocabulario especializado no es tan relevante para este grupo, lo mismo que la ortografía, que uno podría pensar que la ortografía iba a ser algo de lo más elegido, ¿no? Pero efectivamente que logre la finalidad para lo que fue escrito sí tiene más importancia, ¿no? Y que sea prolijo en términos ortográficos y gramaticales tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Entonces, bueno, la ciudadanía efectivamente ve estos rasgos como relevantes, ¿no? Justamente dentro de esta lógica, ¿no? ¿Qué tipos de textos son los más difíciles de leer para usted, ¿no? Y efectivamente los legales es los que ganan. eh, los informes técnicos, ¿no es cierto?, son también aquellos que producen mayor dificultad, pero también efectivamente los textos médicos y los reportes de proyecto y de investigación, considerados entonces como los más difíciles de leer. ¿Y cuáles son los elementos que hacen que él o los textos antes seleccionados sean difíciles de leer? Ahí sí aparece el uso de palabras técnicas, la terminología, eh, la redacción en general, ¿no es cierto? Y este es un grupo que uno tiene que empezar a indagar más, el nivel de formalidad y la organización, estructura del texto, ¿no? Que estarían siendo elementos que están influyendo y que efectivamente nos muestran que este elemento, efectivamente la comunicación clara, no ha sido tan atendido y que es un elemento que es muy importante porque tiene que ver justamente con la construcción del conocimiento, ¿no? Cómo se organiza y cómo se dispone, ¿no? Más allá de los otros elementos, ¿no? Y conoce o ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial para resumir o revisar o editar sus textos, eh, justamente también pensando en esta área de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Efectivamente, la encuesta está organizada. Aquí yo les muestro algunas preguntas, les mostré algunas preguntas porque la encuesta está organizada en géneros. Hay una sección donde pregunta por los géneros, otra sección que pregunta por las dificultades y otra sección que pregunta por la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, conoce o ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para resumir, revisar o editar textos y un 37% sí ha utilizado herramientas, ¿no? Un 16% conoce esta herramienta, ¿no? Ha utilizado herramientas de IA, ¿no es cierto? Y eh, un poco más de 21%
no cuenta con conocimiento sobre ello o no ha escuchado acerca de ello. Efectivamente, pensando también que la escritura profesional va a ser un desafío, o sea, dentro de la escritura profesional, la escritura asistida por inteligencia artificial va a ser está siendo un desafío, ¿no? Si vamos a los expertos y le preguntamos qué tipo de texto es más difícil de escribir en su área de trabajo, aparecen los artículos de investigación científica, los artículos de divulgación de la ciencia, pero también los informes, ¿ah? Como aspectos relevantes, pero efectivamente en los artículos donde está concentrado los mayores desafíos, ¿no? Lo que implica efectivamente este principal género de interconexión. Cuando preguntamos cuál es la cualidad más compleja del tipo de texto o de los tipos de texto que eligió como los más difíciles de escribir o como el más difícil de escribir, eh, aquí se reparte bastante, pero si se fijan, la cantidad de palabras técnicas no es tan relevante, sí es más relevante la estructura del texto, el uso de figuras o imágenes, la construcción gramatical y oracional, la necesidad de adecuarse a la agencia, el idioma irrelevante, la agencia, ¿sí? O posicionarse discursivamente, eh, que esto es central, los expertos aún no lo visualizan, ¿no? Yo creo que aquí esto es un elemento importante porque la agencia se vincula justamente también a la innovación de los géneros, ¿ah? A producir cambios en los géneros, ¿no es cierto? Entonces, la agencia es un tema que efectivamente no está, no es preocupación de los expertos, ¿no? ¿Y qué tipo de desafíos se ha enfrentado al sentarse a escribir uno de estos textos y efectivamente decidir qué contenido incluir, garantizar la cohesión del texto? ¿No? Son preocupaciones bien relevantes para los expertos, ¿no? más, más relevantes que otras, ¿no? Cómo usar vocabulario correcto o cómo utilizar el grado adecuado de formalidad, ¿no? O encontrar ejemplos de este tipo de texto, ¿no? Es más importante efectivamente qué contenidos incluir, cómo garantizar las propiedades textuales. ¿Y ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial? La mitad, casi la mitad dice que no ha utilizado, pero toda la otra mitad sí ha utilizado alguna herramienta, ya sea de generación de texto o de corrección gramatical y ortográfica. Si vamos a los estudiantes, hasta el momento en tu formación universitaria, la encuesta era para estudiantes de segundo año en adelante, cuál ha sido el o los tipos de texto que han presentado mayores desafíos, y efectivamente el resumen, el ensayo, el informe, la tesis, siguen apareciendo como géneros desafiantes, ¿no? Y géneros sobre los que hay que prestar atención, ¿no? Como el ensayo, el informe y el trabajo final de grado, ¿no? Considerando el o los tipos de texto que escogiste como más difíciles en la pregunta anterior, ¿a qué crees que se debe la dificultad? Al uso de palabras técnicas, al tipo de estructura del texto, a la adecuación del lenguaje al contexto, a la redacción y ortografía, a su adecuación a la audiencia, a la utilización de cita y referencia, al propósito o al objetivo que pretende lograr, donde no sé citar en APA o la especialización necesaria o el tiempo o la extensión, que son otros tipos de respuestas, otras posibilidades, no tuvieron mayor eh, eh, respuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, la estructura lo sale como un elemento importante, la adecuación va surgiendo como un elemento importante. ¿Y a cuál de los siguientes desafíos estás enfrentado al momento de escribir? Usar el vocabulario correcto, pero no sigue siendo tan relevante
utilizar el grado adecuado de formalidad, decidir qué contenido incluir, encontrar ejemplos de este tipo, garantizar la cohesión del texto, y evitar la ortografía o errores ortográficos, pero también con la menor puntuación, digamos, de todas acá. Entonces, donde la adecuación, la selección temática, los ejemplos y sobre todo la garantizar, ¿no es cierto?, aspectos que tienen que ver justamente más allá, que van más allá de la didáctica de la superficie, ¿no? Donde se requiere en la escritura ir más allá de una didáctica de la superficie que esté centrada solamente en ortografía, gramática, sino que pueda justamente utilizar esos recursos, pero ir avanzando hacia el siguiente nivel. ¿Y ha utilizado alguna herramienta basada en inteligencia artificial? Bueno, casi un 50% también ha utilizado parecido, ¿no es cierto?, al experto, ¿ah? Bastante parecido al experto, pero efectivamente ahí tenemos la gran pregunta de cómo se usa, ¿no?, la inteligencia artificial, hasta que no hayamos caracterizado los perfiles de usuarios, ¿no es cierto?, y tipos de usuarios y perfiles de usuarios de la inteligencia artificial para como asistente para la escritura, ¿no? Y ahí entramos en otro elemento, ¿ya? Bueno, no me puedo detener más, pero en el fondo todo esto nos lleva a que tenemos necesidades curriculares, ¿no es cierto? En las entrevistas también vuelven a surgir estas necesidades curriculares de poder en el mundo profesional también tener formación en escritura. No es algo que solamente tiene que estar en el mundo académico o en la universidad o en el pregrado o en el posgrado, o no solamente en la formación escolar, sino que la formación tiene que continuar por el papel crucial que tiene la lectura y la escritura en la gestión del conocimiento, ¿ah? Y en justamente la sistematización de las lecciones aprendidas, ¿ah? Y efectivamente poder detectar, fortalecer y promover los sponsors de literacidad en las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son los promotores de literacidad en las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la entrevista surge de nuevo esta necesidad de efectivamente de desarrollar habilidades de comunicación escrita. El ejemplo anterior era justamente en educación, y en este ejemplo, ¿no es cierto?, donde vemos que tenemos que enfrentarnos con abogados a redactar cosas nuevas. Y ahí entran los géneros y entran nuevos géneros que empiezan a surgir. En la misma encuesta, cuando les preguntamos a los ciudadanos si han participado en talleres de escritura o en cursos de comunicación, la mayoría no ha participado, y los que respondieron sí han participado una vez en algún taller de escritura o de comunicación, que nos muestra efectivamente qué es lo que ha participado. ¿Cree que debería recibir formación en lectura y escritura profesional en su campo laboral? Todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, más de 160 que respondieron la encuesta, hasta el momento han planteado que sí. Los expertos han participado en talleres de escritura o en cursos de escritura o comunicación. Ahí baja un poco, es decir, un 38% sí, un 38,2% sí. Y sí ha realizado, ¿no es cierto?, cuáles. Y aquí vemos algunas cosas y nos muestra algunas cosas de cuáles son los dispositivos, qué se están haciendo, qué hay, ¿no? Sobre todo los expertos han participado cuando eran en la universidad o cuando han desarrollado, ¿no es cierto?, capacitaciones, ¿no es cierto?, de distintos ámbitos, han realizado algunas de estas, bien variado, ¿no? Bien variado, como ustedes pueden ver acá. Incluso una persona, ¿no es cierto?, que califica estos cursos cortos por colegas, que llama la atención, ¿no es cierto?, dice cursos cortos por colegas y otros profesionales con alto índice de publicación, una basura.
Y eso, bueno, es un solo comentario, pero también puede ser un indicador importante en el sentido de que efectivamente que no necesariamente una persona que produce muchos artículos puede orientar de la mejor manera a una persona en la escritura de paper, por ejemplo, si estamos hablando de profesionales académicos, ¿ya? Lo que quiere decir efectivamente que se requiere profesionalización en términos de literacidad profesional, ¿tá? También se requiere, no basta con que yo sea muy productivo, porque justamente necesito tener herramientas para explicitar todo ese caudal de conocimiento discursivo que tengo, ¿no? Eh, si es que no soy del área de ciencias del lenguaje, ¿no? Los estudiantes han participado, el 81% no, ¿no es cierto? No ha participado, o sea, más parecido a los ciudadanos. Eh, y lo que han participado ha sido en las asignaturas. Esto nos muestra un RAM, una mirada también de qué es lo que está sucediendo con los cursos, los dispositivos pedagógicos que se están aplicando en las universidades, que muchas veces, o en instituciones de educación superior, que muchas veces quedan en algo aislado al primer año, ¿no? O algo solamente, alguna actividad en el primer año, un primer taller de producción oral escrita, ¿no? Entonces, efectivamente ahí tenemos, o en un curso de estrategias discursivas, o en el primer semestre de letras, nos enseñaron algunas cosas sobre escritura académica, como por ejemplo cómo citar o impersonalizar, etcétera. Bueno, a modo de cierre, uno de los elementos importantes es la caracterización de los géneros discursivos profesionales en español y en el nivel retórico discursivo, ¿no? Que nos va a permitir entonces poder, desde el punto de vista teórico, ampliar la descripción sobre este nivel en español, ¿no es cierto?, tener mayor modelos retóricos disponible en nuestra lengua, ¿ya? Y efectivamente eso es un insumo relevante para múltiples usos, ¿ya? Tanto para investigaciones, estoy pensando, por ejemplo, la lingüística computacional puede tomar todo esto para múltiples tareas y hasta la educación, ¿no es cierto?, donde puede utilizar los modelos como recurso para la enseñanza. El análisis del género situado, que integra información de diferente naturaleza, el levantamiento de un corpus multigénero que provee evidencia empírica sobre la naturaleza de los textos, el foco contrastivo, centrado en la variación disciplinar profesional que exhiben 5 áreas profesionales de alta relevancia, y las propuestas de alfabetización profesional en el marco del aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, que eso, digamos, es un elemento que, bueno, ahora no lo desarrollé, que efectivamente ya hemos levantado algunos insumos que en este momento están siendo validados, ¿no? Validados por expertos para proponer, para entregar insumos para justamente la literacidad profesional, ¿no? Pero eso ya respondía a este último objetivo de poder brindar insumos para la alfabetización profesional que, que estén empíricamente fundamentados, ¿ah? En corpus textuales, ¿sí? Y en información etnográfica proveniente de las mismas comunidades y en una colaboración, en un trabajo colaborativo con expertos, ¿no es cierto?, del área de las ciencias del lenguaje y de cada una de las áreas disciplinares, ¿no? Que esa efectivamente es la idea, ¿no? Bueno, esas son solo algunas publicaciones y les agradezco muchísimo su atención y bueno, quedo atento a sus preguntas, comentarios, etcétera, que ustedes quieran comentar. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer nuevamente al profesor Enrique por toda su presentación, su disposición y tal como él mencionó, este es el espacio y el momento para poder hacer cualquier consulta o duda que ustedes tengan respecto a lo que se expuso. Así que dejamos esta invitación abierta a poder
reflexionar un poco y dialogar Mm. respecto a lo que se acaba de presentar el profesor. Así que si tienen cualquier duda o consulta, pueden encender sin ningún problema el micrófono y comentarnos. Sí, Adelante. Alejandro, que Hola, Alejandro es del equipo también, así que gracias, le doy las gracias también a Alejandro, que es parte del equipo mío. sí, he aprendido bastante con el Enrique, así que gracias Enrique por la oportunidad, ¿no? Me llamó mucho primero felicitarte Enrique por la presentación, nos queda súper, me quedó claro. Y solamente un comentario, ¿no? Al Mm, inicio mencionaste, me llamó mucho la atención la distinción entre discurso profesional y escritura académica, ¿no? mm, De esta distinción que me hizo pensar en mis estudiantes, ¿no? Porque a veces los estudiantes sienten como que estoy estudiando ingeniería, porque estoy en un curso de escritura, ¿cachai? Entonces, como que a veces se le hace difícil, o sea, uno tiene que explicitarle completamente, ok, en este momento te estamos enseñando unas herramientas para escritura en la universidad, pero como que se les hace difícil ver la importancia que va a tener en su vida profesional. Y que en la vida mm, profesional lo que han aprendido va a ser, se va a complejizar justamente por lo que mencionaste, ¿no? Que ya no va a ser exacto. simplemente, por ejemplo, la argumentación como hacíamos en las sesiones de clase, sino que ahora tiene que incluir otros elementos como quiénes son los clientes o los jefes o el contexto en el que se desarrollan. Entonces, nada, quería mencionar ese punto que dijiste que no lo había tomado en consideración como lo Mm, mencionas, ¿cachai? Que yo creo que es importante. De verdad que nosotros le sí. enseñamos a nuestros estudiantes a veces para que se ocupen en la universidad y debemos también enseñarles que esas herramientas van a ser importantes para su mundo profesional, ya cuando egresen. Ese comentario. Sí, gracias Alejandro, ese comentario es súper importante porque en el fondo pasa que en el aula universitaria muchas veces se descuida lo profesional, en el fondo se pone foco en lo académico solamente, y lo profesional está bastante relegado o es muy poca la calidad de la simulación que se hace. Y lo otro cosa que es muy importante también, que la transferencia de esos conocimientos, por ejemplo, que tú le enseñas a tus estudiantes, bueno, la argumentación, por qué es importante argumentar y escribir las razones y entregar evidencia, etcétera, cómo eso tú lo transfieres, ¿ah? Ese conocimiento ganado, ese conocimiento retórico ganado, tú lo transfieres a situaciones profesionales. Esa transferencia no es automática. Uno esperaría que fuera automática, pero no lo es. Entonces hay que promover la transferencia. Y cuando hablamos de las guías didácticas, por ejemplo, en el corpus de guías didácticas, una práctica que nosotros al analizar las guías didácticas vimos que no estaba en todas, pero varias guías tenían el tema de la transferencia, o sea, lo promovían. Es decir, ya esto que aprendimos ahora, ¿dónde, en qué otra situación lo llevamos, no? Si lo lleváramos a esta situación, ¿cómo lo aplicarías? eh, digamos, yo creo que eso es un elemento clave que hay que ir promoviendo, que se transfiera lo que se aprende a otros contextos, porque no es automático. Y lo mismo pasa de una lengua a otra. A veces hay personas que retóricamente son muy competentes en inglés, porque fueron alfabetizados en inglés, ya, pero no, ese conocimiento retórico no lo transfieren al español, por ejemplo, ya, que hay cosas que son transversales, retóricamente, por supuesto, en las lenguas también hay diferencias retóricas, ¿ya? Pero hay cosas que son transversales, como ya es un nivel lingüístico más eh, integrador, efectivamente hay cosas que son más transversales y que uno, si es competente en un idioma, podría transferirlo al otro, pero tiene que buscar una estrategia para transferirlo. Sí. Y entonces nuestros estudiantes tenemos que promover esa transferencia.
Sí, y en ese mismo punto, Enrique, no sé si hay textos o artículos en los que nos puedan ayudar un poco a Sí. dilucidar esas estrategias de transferencias. Sí, hay algunas cosas, sobre todo acá en Chile yo no he visto, pero sí hay en el ámbito anglosajón, digamos, y hay mucho también en el área de enseñanza, adquisición de segundas lenguas, hay, ¿ah? O de biliteracidad, ¿no? De biliteracidad, que es decir, ser competente en escritura académica, por ejemplo, en más de un idioma, ¿ah? Y en eso ya hay algunas estrategias y yo les puedo compartir, ¿no? Investigaciones sobre eso. ¿Sí? Súper, gracias. No, bien. Edgar, adelante. Inicio felicitándote, qué interesante y me pongo a pensar cuánto hace falta replicar esto acá en México. Y comienzo con lo primero, sería bien interesante un diplomado en escritura con base en tus hallazgos que por Claro, ejemplo veo yo cómo se nos abría el horizonte viendo cómo escriben los abogados, o sea, lo que nos mostraste así muy rápidamente. Y luego sí, yo pensaba en este sentido que alguna vez en la Feria de Guadalajara de México, que es la segunda más importante del país, fue algún literato por ahí, un investigador, y decía que su servicio era haciendo transparentes las leyes y que los abogados estaban enojadísimos con ellos y que porque no querían que fueran transparentes estas leyes. Y esto se me hizo claro, como muy interesante esta parte. Entonces yo de aquí, de este primer comentario, desprendo la necesidad de un diplomado, de una formación, que justamente estudiemos estas estructuras privativas, estos modelos que tú nos has enseñado, y se nos ensancharía mucho nuestra comprensión del discurso escrito en distintas disciplinas. Se me hace como muy interesante. Yo primera vez lo escuchaba con Kazan y él de manera anecdótica decía, ay, me junté con los médicos y ellos tienen otras, pero era como lo que veía él experiencia con esa comunidad, pero ahora esto que nos muestras es como muy valioso. El segundo comentario que quiero yo hacer es bueno, en este primero cerraría, ¿qué contenidos tendría que haber en un diplomado tentativo, ¿verdad? O en un curso, como qué modelos de escritura pudieran ser transversales, cuáles son característicos de las determinadas comunidades. Y el segundo que me llamó la atención es, yo comentaba en el diplomado, que yo trabajo con profesores en formación, en servicio o en formación. Y entonces, en el curso de Fernando Lilo, si mal no recuerdo su apellido, él decía algo que me llamó sí, mucho la atención. Decía que el discurso que los profesores leían y yo digo que todos los que estamos enseñando lo manejamos, es la secuencia didáctica. Entonces dije, sí, es cierto, ¿no? Entonces, de pronto hay como una indeterminación de qué entendemos por secuencia didáctica. claro. Entonces, él refería, por ejemplo, a Camps. Decía, Camps ya lo ha dicho. Bueno, quiero encaminar mi pregunta en tu guía didáctica en lengua española, algo así, según Ujú, anotaba, o sea, ¿por qué lo llamaste guía didáctica y qué se entiende por guía didáctica? O sea, se me hace muy interesante eso. Incluso yo vería cuestiones a futuro, yo te lo converso por mail, para investigarlo en determinados contextos. Por ejemplo, mm, aquí en México hay una nueva reforma que se llama la eh, escuela mexicana, ahorita se me va el nombre. Y entonces, por ejemplo, dividen en áreas disciplinares. Por ejemplo, el lenguaje está español y artística y otras cosas. Y entonces ahí se llama metodología de proyectos. Y en ciencias sí nos aparece claro el STEAM, que es conocido y que está como, bueno, que sí es como visibilizado y existe como evidencia empírica que funciona. Pero, por mm, ejemplo, el lenguaje tiene lo que se llama aprendizaje por proyectos. Y mm, entonces, por proyectos comunitarios. Y entonces dice uno, ¿cómo hago un proyecto comunitario? O sea, ¿o en qué consiste hacer un proyecto comunitario? Perdón, aquí se me desprende la idea de hacer como una investigación documental, entiende por eso, porque yo creo que ni uno dice que está estudiando eso lo entiende. Pensamos en el maestro de grupo que está lleno de niños, de niñas, en contextos muy diversos. Entonces sería muy interesante como hacer una descripción del género desde la prescripción curricular. Entonces te voy a escribir a ver si es posible hacerlo. Y sí, bueno, la pregunta concreta en esta segunda intervención es esa. sí, ¿Qué diferencia había entre la didáctica y la secuencia didáctica? Y yo sí insisto, ¿verdad? Habría mucho futuro porque es un género que los profesores en servicio leen y escriben y que de pronto
ellos o le hacemos como podemos, ¿no? Como pensamos que es, si no hay como un modelo, ahora sí que la prescripción se vuelve una invisibilización absoluta, ¿no? Pero bueno, en fin, son mis dos comentarios y excelente, Enrique. Te voy a Eh, escribir. Gracias, Edgar. Sí, fantástico. Escríbeme. Sí, mira, ahí hay sobre tu primer comentario, eso es súper importante lo que tú dices, porque efectivamente, eh, si se aumenta la literacidad profesional, hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, sin ser abogado, una persona sin ser abogado puede gestionar perfectamente. ¿Ah? Por ejemplo, aspectos ante el CERNAC, ¿no es cierto?, que es el Servicio Nacional del Consumidor, si hay ciertos tipos de reclamos, etcétera, y uno puede mismo ser su abogado en el fondo, sin ser abogado, ¿ya? Eso se puede si uno tuviera una literacidad justamente como tú decías, ¿no? Uno tuviera una literacidad más eh, transparente, ¿no? Por eso también hay en el ámbito de la educación, hay justamente movimientos como el movimiento TILT que lo crearon en la Universidad de Urbana Champaign, donde ellos para el ámbito de la docencia universitaria proponen una escritura transparente de las instrucciones que le entregan a los estudiantes, ¿ya? Ahí en ese artículo de la guía didáctica nosotros al final citamos justamente ese dispositivo. ¿Mm? Entonces, efectivamente, ahí hay toda una línea y que justamente es muy interesante esa idea de efectivamente generar algún dispositivo de formación como un diplomado, donde ahí se pueda trabajar aspectos que son transversales, porque efectivamente en las disciplinas hay aspectos transversales en todas las áreas, hay aspectos transversales, hay un corazón común, ¿ya? Y después también hay que ver las especificidades, ¿no? Pero efectivamente ahí uno como tabla de contenidos podría plantear efectivamente algunos elementos transversales que tengan que ver con la escritura, con la producción, el proceso de producción y aspectos ya que tengan que ver con el discurso específico de cada disciplina, ¿no? En la línea de lo que dice Mauricio también, que justamente desde ahí nos inspiramos, ¿no? Desde la Escuela Lingüística de Valparaíso, donde Parodi justamente nos muestra esta necesidad de abordar la descripción de los géneros, ¿no? Para efectivamente eh, proponer de manera empírica eh, formaciones, propuestas de formación que apunten a estos aspectos, viendo cuáles son los aspectos comunes que podrían ayudar a todos y aspectos donde se va aumentando la especialización efectivamente. Entonces, ahí hay una serie de elementos que se pueden considerar en esta formación. Ahí hay para seguir conversando, ¿no? Qué incluir, qué no incluir, pero ese tipo de formación sería muy útil para toda persona, ¿no? Porque todos nos enfrentamos a textos legales, médicos, etcétera. Nuestros resultados de investigación nos llevaron, por ejemplo, ahora yo en el nuevo proyecto que propuse, a empezar a indagar en los brochures de salud, ¿no? En las recomendaciones que la área de salud realiza a las personas, ¿no? Y realiza a los mismos médicos, ¿no? Entonces ahí hay todo también efectivamente un área. Y con respecto a la secuencia y a la guía, también muy interesante, Edgar, esa pregunta porque fue discutida, muy discutida. Desde España nos odiaron con esa forma porque para ellos la guía didáctica, a ver, ellos asumen guía didáctica o lo entienden como el sílabus, lo que nosotros llamamos el sílabus o la planificación de clase, ¿ya? Y la guía didáctica, para nosotros la entendimos y defendimos ese concepto en el sentido de que es una guía para el aprendizaje y está centrada en el estudiante. O sea, va mucho más en lo que tú dices en la línea de secuencia didáctica, ¿ya?
pero no es lo mismo que secuencia en el sentido de que la secuencia es un principio, digamos, más organizador del currículum, en el sentido que, por ejemplo, cuando Camps y todo, ¿no es cierto?, el grupo Saya, Felipe Saya y todo el grupo de España de didáctica de la lengua propone la secuencia, nos habla ya, secuencias didácticas para enseñar a escribir. Y dentro de esa secuencia, por ejemplo, secuencias didácticas para aprender gramática, dentro de esa secuencia están las guías didácticas, ¿ah? Que serían los recursos específicos, es decir, la secuencia didáctica se visualiza en las guías está. Las guías responden a la secuencia didáctica, ¿no? Pero la secuencia didáctica es algo un poco más amplio, ¿no? Entonces, creo que efectivamente es un súper buen aporte que tú me haces y para que lo conversemos bien, porque efectivamente eh, yo en todo el debate que tuve con primero con los evaluadores del artículo que me decían esto no se puede llamar guía didáctica, esto es una guía docente, esto no es lo que qué es lo que están haciendo, etcétera. Fíjate que el concepto de secuencia didáctica nos pasó desapercibido y creo que es vital recuperarlo en función de justamente lo que estamos trabajando con la guía didáctica. Y esa propuesta, digamos, de análisis documental es factible, es totalmente factible, tiene que ver con revisión del currículum, ¿no? Justamente una metodología que se utiliza y que implica la revisión de todo material. Cuando hablamos de revisión de currículum, es todo el material instruccional, no es solamente material que podamos decir planificación de clase o sílabus, sino que también todo material que se utilice para la enseñanza, ¿no? Que en el fondo es el currículum vivo, ¿no? Cómo se va manifestando el currículum. ¿Ah? Entonces creo que ahí es interesante abordarlo también al respecto, ¿no? Y que va a ser más relevante aún en las nuevas propuestas curriculares, o sea, en España cuando ahora están hablando de situaciones de aprendizaje, ¿ah? Entonces está apareciendo justamente de nuevo esta discusión sobre cómo van a aparecer estas situaciones de aprendizaje en el discurso instruccional. Porque, claro, una cosa no son solo los géneros, sino que también la tarea de escritura en la que se inserta ese género. ¿Mm? Aquí, efectivamente, no es solo sobre los géneros. ¿Ah? Efectivamente, tenemos que pensar en, hay que ir a investigar también las tareas, qué tareas se están dando y cuáles son las tareas en las que esos géneros están insertos. Y cuando hablamos de tarea, también nos lleva a secuencia didáctica. Entonces creo que ahí es muy relevante lo que tú planteas. Eso, Muchas gracias. eso podría indicarte por ahora. Súper. Bien, creo que había alguna pregunta en el chat o no hay más. Me parece que dejaron un mensaje a modo de comentario, por lo que yo Ya. entendí. Ah, claro, Sí. perfecto. Que es de Mauricio. ¿Algún otro ¿Alguna otra participante? pregunta? Ah, Jorge, Y aquí Jorge. súper. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Jorge, Sí, se escucha. bien. Ya, perfecto. Haciendo la bajada, felicitar y muy interesante la propuesta de cómo pensar o ver el tema de los géneros discursivos en distintas áreas. En mi caso, yo no soy lingüista ni siquiera me vinculo con letras, y este diplomado ha sido un desafío bastante grande de interiorizarme en el tema y poder traspasar ese conocimiento que he adquirido a mis estudiantes. Yo de profesor soy ingeniero comercial y actualmente estoy haciendo clases de emprendimiento y me llamó mucho la atención que mencionas el tema de los informes técnicos, Mm, que está, bueno, es una herramienta que nosotros utilizamos en ingeniería. sí. Entonces, claro, ¿cómo desde la parte de ingeniero, claro, tengo conocimiento y yo enseño estos informes técnicos a base de la experiencia?
Entonces, un desafío es poder esquematizar el paso a paso utilizando una guía, algo. Entonces, mi pregunta va orientada a ese de cómo orientar o cómo estructurar o cómo construir esa estructura para que mis estudiantes sean capaces, en primera instancia, de entender lo que yo quiero que entiendan o cómo estructurar, por ejemplo, un marco teórico, cómo presentar una problemática, porque si bien son parte del discurso que es necesario para validar, por ejemplo, una idea de negocio, pero es difícil porque, bueno, una de las motivaciones que uno estudia cuando es ingeniero es porque tengo habilidades de matemática y no voy a ver letras. Claro, Y todo lo que se ha expuesto en el diplomado y todo lo que me ha llevado la experiencia que llevo trabajando es totalmente lo contrario. O sea, las letras son exacto. fundamentales para poder transmitir las ideas y poder concretarlas. Entonces mi pregunta va orientada a eso, de cómo yo creo un instrumento que me permita que al momento de que los estudiantes se enfrenten, por ejemplo, a estructurar un informe técnico, puedan hacerlo y que no se compliquen, así como yo me complico tratando de explicarlos, porque Sí, como te digo, yo lo enseño o lo estructuro en base a la experiencia que yo he tenido, más no he encontrado un material que me ayude como a complementarlo. A través de una guía didáctica, una secuencia didáctica, puede ser un instrumento, una herramienta. claro. Esa es una herramienta. Ahí lo que, claro, lo que tendrías que hacer, ahí tú das, muchas gracias, Jorge, por tu retroalimentación y por tu pregunta, porque ahí tú das al clavo en una cosa muy importante que es el material. Efectivamente hay que crearlo porque no existe, digamos, no hay tanto material donde tú puedas echar mano, entonces tienes que crear orgánicamente, es decir, para tu curso, para tu, digamos, tu proceso, crear un material y ahí en ese material tendría que tener eh, aspectos importantes como por ejemplo, bueno, mostrarles un ejemplar del texto, un ejemplar bien producido, ¿no es cierto? Un muy buen ejemplo o varios ejemplos de lo que tú quieres, cuál es tu expectativa. Porque muchas veces lo que pasa es que esto queda en el currículum oculto, es decir, se les da la instrucción, hagan un informe, ¿no? Entreguen un informe, acá les paso un plan de negocio. Esto es un plan de negocio, ¿ya? Pero no hay una guía efectivamente que te oriente y te lleve mira, el plan de negocio tiene estas características, estos son sus movidas retóricas, esto es lo que hacen, que en el fondo las movidas retóricas es lo que hace un escritor, ¿no? Las decisiones que toma un escritor profesional. Entonces, efectivamente, mostrarles, comentarlo, o sea, un ejemplo comentado, donde ellos puedan analizar el ejemplo, donde efectivamente se muestre esta guía, ¿no? Y donde tú puedas hacer preguntas también para movilizar a la reflexión y, y si ellos están produciendo el texto, también con esas preguntas puedan revisar efectivamente que están cumpliendo con las características que se pide, el texto cumple con, es consistente por tal y tal razón, ¿no es cierto? Es coherente por esto, o sea, es lo que llamamos en educación el andamiaje, ¿no es cierto? El andamiaje hay que darlo. No significa que es hacerle las cosas al estudiante, ¿no? Pero sí es que efectivamente no son expertos en el área, no conocen, están iniciándose en cómo son los discursos de su área, ¿ya? Y por lo tanto entonces hay que entregarle andamios para que puedan construir, ¿no es cierto? Soportes para que se puedan construir. Y ahí hay que generar un material didáctico para eso, hay que generar material didáctico y evaluativo. ¿Ah? Entonces, hay un libro que te puede servir, que es bastante útil, que lo editó Federico Navarro, que se llama, no sé si lo conocen, que se llama, que está orientado para profesores en la universidad, ¿no? Como, eh, espérenme, acá lo tengo. Creo que lo tengo para encontrarlo rápido. Eh, que se llama Escritura e Inclusión en la Universidad. Entonces, este libro yo se los recomiendo porque
está orientado justamente a profesores de cualquier área, ¿no? Escritura e inclusión en la universidad, herramientas para docentes. No sé si lo han llegado a él. Entonces, aquí hay un capítulo que te dice cómo, este capítulo, donde, cómo diseñar tareas de escritura, ¿ya? Entonces, ese te lo recomiendo, está en internet disponible, porque ahí te muestra el paso a paso acá de cómo es la actividad, ¿no es cierto? ¿Qué debiera tener la actividad, ¿no? Este es sobre vernáculo, pero aquí está disciplina en la web. Aquí creo que está este capítulo. Y aquí te puede dar un paso a paso que es interesante, que te muestra con un ejemplo de nutrición, de un informe de desarrollo de productos saludables, te muestra acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuál es el objetivo, cuál es el destinatario. Y aquí está la secuencia didáctica, el antes, el durante, el después. Y ahí te da, entonces, la importancia de caracterizar el género hay que tenerlo caracterizado, como ustedes lo vieron en el curso de géneros, y después ya definiendo un género para la escritura y la actividad, y entonces cómo guiar al estudiante en su desarrollo, y aquí están los pasos. Por ejemplo, ahí está en el ejemplo de la bitácora, del género bitácora, pero creo que más acá está el ejemplo del informe, ahí con ejemplo de buena respuesta, del informe de desarrollo de alimentos saludables, ¿no? Entonces, el instructivo, va generando el instructivo, ¿no? ¿No es cierto? Y lo que tiene que tener, entonces tú le vas dando todo el instructivo al estudiante, ¿no? Y le va dando todo este andamiaje, ¿no? Ahí tienes una herramienta concreta, digamos, que te puede servir para empezar, ¿no es cierto? Pero en esto también uno tiene que ponerle su creatividad también, y bueno, y buscar, ocupar otros recursos y buscar. Pero sí hay que generar un material didáctico, ¿no? Un desafío entonces que hay que Es un hacer. desafío importante, sí. Ya. Muchas Gracias, gracias Jorge. por la Profesor, respuesta. perdón, Valesca, Enrique, sí, es que yo le escribí por interno a Jorge porque sería sí, interesante que pudiésemos hacer ahí un trabajo interdisciplinario, tomando en cuenta eso, que, claro, que yo soy profesora de lenguaje, pero le hago clases solo a ingenieros y específicamente este año he tenido muchos estudiantes de ingeniería comercial. Entonces le dejé mi correo en el chat porque ahí a lo mejor perfecto, podríamos hacer una retroalimentación y generar algún material. exacto, Hoy sería ideal. Una parte muy clara. Yo, como insisto, y como yo no soy vinculado a letras, me es complicado, primero estructurar en mi cabeza sí, una buena estructura y empezar a como a hacer filtro de toda la información que leo y poder unificar algunas palabras clave, algunas estructuras clave y eso transmitirlo a los estudiantes. Y la otra parte que igual me complica es cómo utilizar un lenguaje técnico, o sea, un lenguaje simple, sin tanto tecnicismo, para que los chicos me entiendan. sí, Entonces, es un dolor de cabeza constante cuando le pido, por ejemplo, un informe pues que puedan desarrollar. Porque aparte, igual partimos de la base, la premisa de que los estudiantes en la universidad, si bien pueden llegar tercero o cuarto año, años anteriores no les enseñan o no los corrigen o no los estructuran con. Y de hecho, igual lo comentaste en la presentación de sí, que en los primeros años llegan al quinto año a escribir una tesis sin saber nada. Entonces, igual es un desafío nivelar a los estudiantes y que sean conscientes del proceso que implica el hecho de escribir y leer en la universidad, que no es algo ajeno, independiente de que uno estudie números. exacto, exacto. Es algo que es parte de la profesión, no es algo aparte, ¿no? Entonces, efectivamente, y ahí lo que plantea Valesca es súper importante porque en el fondo hay que colaborar con otros, porque efectivamente no, el súper profesional no existe.
sino que efectivamente es el vínculo que podemos hacer, mira, yo te aporto esto, tú tienes esto otro, y se puede generar productos que sean bien interesantes para promover el aprendizaje. Así que muy bien. Gracias. Bueno, igual quisiera leer el comentario que nos menciona Mauricio en el chat, porque viene con Perfecto. una preguntita. Él menciona, Ya. excelente trabajo, Giovanni Parodi hacía referencia a una constelación de discursos con los que convivimos. ¿Es posible abordar todos los géneros académicos y profesionales Mm. desde la enseñanza universitaria en Latinoamérica en general? Los cursos de escritura no abarcan más de 4 horas por semana y máximo en 2 semestres. Gracias. Sí, esa es una también súper buena pregunta, Mauricio, ¿no? No se pueden abordar todos, no se pueden enseñar todos. Hay una gran diversidad y claro, y como los teóricos del género han mostrado, y mientras más complejas son las sociedades, más géneros existen. Por lo tanto, no se puede enseñar todos. Hay que priorizar, hay que elegir. Por eso, ¿no es cierto?, la pedagogía del género discursivo propone elaborar una progresión de los géneros y decir, ¿no es cierto?, que se genere un itinerario para la enseñanza de los géneros. Y por eso también yo he propuesto en otras investigaciones que he realizado trabajar con macrogéneros, ¿ya? Es decir, que agrupan diferentes géneros, porque tú al desarrollar macrogéneros, esas habilidades después tú las transfieres cuando te enfrentas a otros géneros emergentes, porque vamos a estar siempre enfrentándonos a otros géneros y hay que utilizar entonces ese conocimiento ganado para enfrentar otros géneros. Entonces, efectivamente, los macrogéneros pueden ser una alternativa para justamente, por ejemplo, propuestas, macrogénero propuestas. Uno sabe que hay miles de tipos de propuestas, de informes de proyectos, postulaciones, licitación, por ejemplo, pensando en ingeniería, licitaciones, etcétera. La familia de la propuesta, el macrogénero está asociado con familias, ¿no? Con el trabajo con familias de género. Entonces, uno a partir de eso ya puede darse una idea de hacia cuál es el propósito general de este macrogénero, y efectivamente van a cambiar ciertas cosas, pero nos ayuda a poder ir enfrentándonos en la vida, ¿no es cierto? En la trayectoria de vida de una persona se va a ir enfrentando a géneros que nunca ha conocido, ¿no?, necesariamente antes, pero sí va a poder enfrentarlos porque ha tenido una preparación con foco también en las prácticas discursivas, ¿no? Y entonces, por eso hay que priorizar y ver cómo progresa la enseñanza de los géneros, ¿no? Así que muy interesante también esa pregunta de Mauricio. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna última consulta o comentario respecto a Sí, la presentación? Acá Edgar nos pregunta por el chat, dice, sí, ¿en qué artículos encontramos la idea de macrogénero? de macrogénero, sí. En varios, hay uno del 2024, del año pasado, y que se llama justamente macrogéneros, pero también hay otro, en mi página web están. Entonces ahí, Edgar, te dejé mi página web, ahí están. Hay uno que está en Language Value, que es el primero, diría yo, que es como del 2021, el primero donde se planteó la idea de los macrogéneros para promover la enseñanza justamente de las habilidades discursivas. Pero hay otro más reciente también. Ahí en publicaciones lo encuentras todo. No están no está, lo último no están actualizados, pero yo creo que de aquí al lunes van a estar actualizados. Por ejemplo, el de la guía didáctica y eso, van a estar en la página, pero están disponibles también en academia o
ResearchGate. Eso. ¿Alguna otra consulta que quisieran hacer los participantes? ¿No? Muy bien. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias, profesor. Muchas gracias a los participantes. Se agradece bastante todas estas instancias de diálogo y poder enriquecernos entre todos nosotros. Estos procesos de aprendizaje y también de enseñanza y como docentes e investigadores nos vamos haciendo parte en este proceso. Así que bueno, le agradezco, profesor, por todo lo que nos ha entregado. Y entonces cerramos esta conferencia. Esperamos veros también en nuestra siguiente sesión, que ya viene siendo para septiembre. Así que muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo en un futuro. Muchas gracias. Sí, agradecerle. Gracias por todas las preguntas que son muy útiles también para mí como investigador y como educador también en el área de escritura. Así que muy agradecido también por esta instancia y por su presencia. Y les dejé también mi correo también en el chat ahora por cualquier duda, pregunta, comentarios a los papers, lo que quieran. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, profesor. Gracias. Nos estamos Muy bien. viendo. Que vaya todos muy bien. Muchas gracias por su participación. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Bien, muchas Chao, gracias, Enrique. gracias. Gracias, Chao, qué chao. bueno verlos, que estén bien.